Buenos días. Esta es una nueva emisión de nuestro programa Nuestro Patrimonio en Línea. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión charlaremos sobre dendrocronología, una charla con el doctor Eladio Cornejo. Doctor, sea usted bienvenido. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Aquí estamos. Le agradezco la disponibilidad de parte de ustedes para compartir conocimiento e información con respecto a la dendrocronología. Gracias. Si me permite unos segundos, me gustaría leer la sinopsis, el perfil curricular del doctor Eladio Cornejo Oviedo. Él es originario de Tlahualilpan, Hidalgo. En 1983 egresó de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro como ingeniero agrónomo forestal y en 1987 obtuvo su título con mención honorífica. 2 años después obtuvo el grado de Master of Science en la Texas A&I University de Kingsville, Texas, en Estados Unidos de América. Y en 1999 el doctorado, PhD en Forest Science en la Oregon State University, también en los Estados Unidos. Desde el año 2000 tiene la categoría de profesor investigador tiempo completo C en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. En el 2001 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores como candidato investigador nacional y alcanzó la categoría de investigación nacional nivel 1 en el 2006 y aún tiene vigente su membresía. Su área de investigación se enfoca en aspectos de ecofisiología, regeneración de bosques y dendrocronología. Ha sido autor principal o coautor en más de 50 artículos en revistas especializadas con arbitraje. Ha participado como director o asesor en más de 70 tesis de grado a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias. Ha impartido más de 10 cursos diferentes, en los programas docentes en la carrera de ingeniero forestal y de posgrado en ingeniero de sistemas de producción. Ha recibido varias distinciones, entre los que destaca académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Forestales en México en el año 2000. Ha sido director de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro del 2010 al 2014 y es miembro del Hall of Honor of Alumnus Dick and Mary Louis Kleberg College of Agriculture, Natural Resources and Human Science, Texas A&M University, Kingsville, Texas, a partir del año 2012. Nada más para que vean el nivel. Doctor Eladio, ¿nos puede platicar qué es la dendrocronología y para qué sirve? Sí, Arturo, mira, el tema tiene mucho que ver con aspectos relacionados con árboles. Eh, la palabra, por su origen y su semántica y sus raíces, se refiere dendro, árbol, cronos, tiempo, y entonces estudio tratado. ¿Qué es lo que entendemos? Pues es el estudio del tiempo a través de los árboles. No es una ciencia que últimamente ha estado teniendo mayor énfasis y mayor trabajo, pero tampoco no es la primera que hablamos de dendrocronología. Aristóteles, 350 años antes de Cristo, ya hablaba sobre los anillos de los árboles. Nuestro gran inventor, artista y pintor y conocidos por todo, Leonardo da Vinci, entre tantos trabajos que hizo, ya hablaba también de la dendrocronología y en un formato mucho más metodológico, estructurado, sistemático. Andrew Douglas, estadounidense, que nació en 1867 y murió en 1962, se convirtió en padre de la dendrocronología. El doctor Douglas, básicamente él era un astrónomo y a partir de que se le dio una comisión de establecer un observatorio en Arizona, y a raíz del establecimiento de este observatorio astrológico y con la corta de los árboles que estaba, y entonces empezó a conectar esto con diferentes aspectos.
como la parte del clima, la parte de la astronomía, la parte de la arqueología también. Entonces consideramos a Andrew Douglas como el padre de la dendrocronología. Un ejemplo de esto es que podemos estimar la edad de los árboles. Este es un pinus que se llama Pinus longeva con una estimación de años de aproximadamente 5,000 años. Este es una de las especies más viejas vivas en el planeta, como organismo planta, ¿verdad? Se encuentra en la Sierra Nevada, es donde podemos encontrar estos individuos. En México, nuestro árbol nacional o el árbol conocido como el árbol nacional, el sabino o el Taxodium mucronatum o ahuehuete, también conocido como ahuehuete, se ha estimado que hemos encontrado en los peroles del Río Verde, San Luis Potosí, árboles de 1500 años. Y ese es un ejemplar de ese tipo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las quizás más básicas ideas de por qué estudiar la dendrocronología, determinar, ¿verdad? La edad de los árboles. Pero aparte de eso, también los árboles nos dan la historia de vida de lo que ha transcurrido a lo largo de su vida de un árbol, a través de la lectura de los anillos de los árboles. Este es un esquema donde podemos encontrar diferentes etapas y momentos de la vida del árbol, en donde podemos eh, encontrar, por ejemplo, este momento de la vida del árbol recién germinado, lo encontramos aquí en el centro, ¿verdad? En la medida que el árbol va creciendo, podemos irlo viendo también diferentes etapas de su desarrollo. Entonces tenemos, por ejemplo, la parte del punto B que está creciendo y está creciendo espaciado, o sea, tiene mucho crecimiento. Los anillos se van haciendo cada vez más amplios. Sin embargo, pudiera haber caído un árbol a un lado y se genera una madera que se llama de tensión o de compresión. Entonces los anillos se juntan por el efecto de que un árbol cayó a un lado y le afectó el tallo y el tallo se mantiene erecto y como quiera el árbol hace su crecimiento, entonces se genera anillos más juntos. Pero también puede ocurrir en un momento pues una fuerte competencia y entonces los anillos se vuelven a juntar porque hay un efecto de competencia, como es el caso de parte de aquí. Pero también en el caso de que ocurriera una especie de liberación del espacio, que se eliminaron algunos de estos que estaban acá, y entonces nuevamente el anillo o los árboles crecen más rápido y se hace más ancho el anillo. Pero también pudiese ocurrir un incendio, entonces el incendio, ¿verdad? Ocurre y deja una cicatriz en el árbol. Una de las ventajas que tienen los árboles es su cambium vascular que se encuentra aquí en la orilla y cuando estaba aquí se quemó, pero después encerró o cicatrizó la herida de incendio, pero dejó la marca del incendio. Igualmente, la historia del árbol nos puede indicar también periodo de sequía, cuando encontramos anillos muy pequeñitos, muy estrechos, muy angostos, y nos podemos asociar esto aquí. Y también a problemas de plagas y enfermedades. Entonces, la historia de la vida del árbol la podemos encontrar en esta anillos concéntricos, que ahorita vamos a ver en qué consiste, cómo se forman y la periodicidad de ellos, ¿verdad? Bien, la conformación del anillo está básicamente del lado de que de este lado tenemos la corteza y aquí tenemos lo que se conoce como el cambium vascular. El cambium vascular, esta es la corteza y esta es la orilla del tallo, ¿verdad? La periferia, el extremo del círculo de la circunferencia. Y en esta es una película muy pequeña pegada a la corteza que se le llama cambium vascular y tiene su nombre en latín cam porque se está cambiando. Da origen a dos tipos de células, a las células del floema y del xilema.
Sin embargo, estas células sufren un proceso, vamos a decirlo así, de maduración, de tal forma que unas dan la coloración más clara y otras más oscuras. La coloración clara se debe precisamente al crecimiento que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, en primavera-verano, y eso indica precisamente una células que son con cavidades más grandes, lo vamos a ver ahorita, con paredes más delgadas, en comparación con esta parte del anillo oscuro que viene siendo lo que se conforma en otoño-invierno, que representa precisamente la madera tardía, como se le dice, y que son paredes celulares más gruesas y cavidades más pequeñas. Por eso esa tonalidad oscura y por eso esa tonalidad clara. Entonces, a esta madera clara le llamamos la madera temprana, porque se forma temprano en el año, en primavera-verano, y a esta llamamos madera tardía, porque se forma de manera tardía en el año, lo que es otoño-invierno. En conjunto, estos dos anillos nos dan el anillo anual. Y entonces, por eso, al contar los dos anillos o al contarlo aquí en la orilla, puedo decir que esto es un anillo o un año de crecimiento, ¿verdad? Entonces, con este esquema podemos entender esa parte. Y de este otro lado podemos ver esta imagen, cómo está más claramente lo que conocemos, la parte de la madera temprana y esta es la parte de la madera tardía, la cual se conforma precisamente en lo que es primavera-verano y lo que es otoño-invierno en este otro lado. Y subsecuentemente, pues estos son los anillos que se van conformando, ¿verdad? Hacia derivado del cambio vascular que está ocurriendo en la periferia o en la orilla del tallo del árbol. Muy bien, esta es una fotografía de microscopio electrónico que nos da mayor claridad, donde podemos ver la madera temprana, que son, aquí es un corte transversal, igual que el anterior, en donde podemos ver la claridad de estas cavidades muy claras, se puede pasar más fácilmente la luz y por eso lo vemos más claro, comparado con estas otras que son bandas de células más reducidas sus cavidades por lo grueso de la pared celular. Madera producida durante la primavera, madera producida durante el invierno, otoño-invierno. Esta es madera temprana, esta es madera tardía, lo que es esta parte de aquí, madera temprana, madera tardía. Estos dos conformaciones de células, pues nos da precisamente lo que conocemos como el anillo anual. Y con eso podemos determinar la edad de los árboles y los eventos que habíamos platicado. Esto es mucho más claro todavía. Nuevamente, la madera tardía con paredes celulares mucho más gruesas y cavidades más pequeñas con respecto a la madera temprana, que ustedes pueden observar paredes mucho más delgadas y sus cavidades mucho más abiertas o grandes. Es aquí donde está la circulación de lo que comúnmente se llama la savia o los productos que vienen de las raíces, así como los productos que vienen de las hojas, como es toda la parte de la derivado de la actividad fotosintética, de la fotosíntesis. Estos son los conductos que durante primavera y verano hace la translocación tanto de agua como de los carbohidratos derivados de la actividad de la fotosíntesis. Y esto, pues el árbol entra en reposo en otoño-invierno, perdón, y entonces la actividad disminuye debido al cambio de radiación, al cambio de fotopodo, disminuye la actividad y entonces produce estos anillos mucho más, paredes mucho más gruesas y cavidades más pequeñas. Otra imagen un poco más detallada de cómo es precisamente la porosidad o amplitud de la pared celular en madera temprana con respecto a la madera tardía. Bien, ¿cómo es que podemos hacer este trabajo o esta medición de esto? Existen varias técnicas
que ocupamos, entre ellas está el taladro de Pressler. Es un taladro que viene siendo una broca, es un maneral con una broca que tiene la punta, una serie de estrías afiladas y las cuales se entierran en los árboles y podemos obtener unas muestras que nosotros le damos cilindros de madera o virutas de madera. Y aquí podemos ver precisamente los anillos. Esas muestras se montan en dura madera y entonces podemos echado. Nosotros sabemos en qué año estamos, ¿verdad? Estamos en el 23. El anillo que se está formando ahorita es el de 23 y si quisiéramos contar la edad del árbol, pues no consideramos ahorita este anillo, sino consideramos a partir de la madera tardía formada del 22, que concluyó seguramente en enero, febrero. Por lo tanto, a partir de ese anillo hacia atrás podemos hacer el conteo completo de los anillos. Entonces, aquí podemos ver claramente la madera temprana y la madera tardía y en su conjunto estos conforman un año, ¿verdad? Entonces, esta es una manera a través del taladro de Pressler, pero también podemos obtener muestras para trabajos dendrocronológicos a través de árboles que estén caídos, tocones de árboles muertos o de incendios precisamente, y obtenemos, nosotros le llamamos muestras de cortes transversales. En esas muestras de cortes transversales, pues obviamente podemos ver más que con las virutas. Por ejemplo, es un corte de un Juniperus donde podemos detectar precisamente cuándo se puede determinar el año 256, ¿verdad? Antes de Cristo y después en 1320 después de Cristo, ¿no? Entonces ya pues con esas técnicas podemos fechar todos estos árboles en ese sentido o estas muestras. En caso de incendios forestales, lo veíamos en la parte ahorita explicación que dábamos sobre la conformación de los incendios o cómo afectaban los incendios, pues aquí precisamente hay una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cicatrices. Esto ocurre precisamente en lugares donde los incendios son frecuentes y se está quemando, pero después de se quema, después de que dejó esta cicatriz, el cambio vascular que quedó vivo alcanzó a generar ese crecimiento y lo cerró, pero se volvió a quemar y nuevamente lo cerró. Entonces creció todo esto y se volvió a quemar y así sucesivamente va dejando cicatrices dentro de esto. Esta información es de suma relevancia porque con esto podemos saber la periodicidad de los incendios forestales. Hay ecosistemas que se queman con regularidad de manera natural y no, últimamente ha sido toda la vida. O sea, hay ecosistemas que requieren del fuego. La mayoría de los ecosistemas forestales pues están íntimamente ligados al fuego. ¿Por qué? Porque pues la naturaleza, el bosque genera residuos, genera hojarasca, genera más. Eso eventualmente es combustible y se va a quemar. Entonces, hay bosques que requieren esta periodicidad. El problema está en cuando llegamos nosotros y excluimos el fuego. ¿Qué pasa si excluimos el fuego? Aquí podemos ver que hay una cantidad de madera que se está produciendo después de ciertos incendios. Esto nos está indicando la periodicidad del incendio. Si no es, si excluyéramos el incendio a partir de aquí, pues no habría estos incendios que están acá. A lo mejor ocurre uno hasta acá, pero será un incendio precisamente catastrófico. Entonces, la exclusión del fuego no es recomendable. Necesitamos estudiar el régimen del fuego para saber cuál es su periodicidad, su régimen natural, cómo ha sido excluido o distorsionado o interrumpido por el humano y entonces tomar las acciones necesarias para restablecer el régimen de incendios, ¿verdad? Como así lo ha mandatado la naturaleza por siglos, millones de años, ¿verdad? Este otro ejemplo
en donde se está precisamente fechando. Ustedes pueden ver aquí de 1814, 1920, 23, 28, 34, 44, 51, 64, 69, 85, no, 1876, acá está en 1900, 1994. Aquí podemos ver claramente pues, que es un lugar donde hay un régimen de fuego pues, frecuente. Entonces, esto es lo que nos indica la naturaleza y esto es lo que tendríamos que estar respetando para evitar precisamente incendios catastróficos, ¿verdad? Y lo que está pasando últimamente en los últimos años, hemos encontrado, sobre todo en la Sierra Madre Oriental, incendios catastróficos porque se ha excluido el fuego. Cuando hay especies naturales y nativas que han evolucionado por millones de años, a especies arbóreas, arbustivas, y son indicadoras de fuego. Y no lo digo nada más yo, está reportado ampliamente en el campo de conocimiento de nosotros, como el Populus tremuloides, el pseudosuga, el Pinus gregi, toda una serie de especies de coníferas y hojosas y arbustos como el Cyanotus, que están íntimamente conectadas con esta presencia y actividad del fuego. Entonces, en otras regiones del país, la presencia de esta frecuencia se ha mantenido y, por ejemplo, en la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua y Durango, el periodo de retorno o la frecuencia de incendios oscila entre 5 y 7 años, mientras que en la Sierra Madre Oriental, aquí donde estamos, antes de la exclusión cada 14 años. Pero a partir de la exclusión tenemos áreas de más de 80 años sin incendios. Entonces ya podemos imaginar lo que va a venir. Bien, aterrizando más específicamente en términos de lo que te habla de clima y precipitación y temperatura, y utilizamos muchas de estas técnicas dendrocronológicas, no solamente para la cuestión de los incendios, sino también para la predicción de precipitación y temperatura. Estos son los esquemas más comunes y vamos a decirlo, lo clásico que haríamos para un análisis o un trabajo dendrocronológico. ¿Qué es lo que estamos buscando? Están buscando árboles que tengan este patrón de anillos y que sean árboles de estas condiciones, en suelos poco profundos, en lugares, en riscos o en montañas a ciertas elevaciones, donde puedan ser más sensibles a la precipitación y obviamente pues a la sequía. Entonces, árboles que están en estas condiciones, que tienen suelos muy profundos y un crecimiento, pues vamos a decir, muy estándar, muy homogéneo, no nos sirven para estudios dendrológicos, sirven para otros propósitos, por ejemplo, para la producción de madera, etcétera, pero para estudios dendrocronológicos, este árbol no nos interesa, nos interesan estos otros. Entonces, la búsqueda de estos árboles generalmente es en las partes altas de la montaña, en las cañadas, en sitios donde podamos encontrar estas condiciones de suelo para que el árbol pueda servir como un sensor de la precipitación, pero también un sensor de la sequía. ¿Verdad? Bien. Cuando hablamos de cómo hacer el fechado, utilizamos la técnica del cofechado, que viene siendo, yo tomo una muestra, ¿verdad?, de un árbol vivo y determino mi fechado. Si esto fuera 2022, como ahorita ya está el anillo formado, puedo irme hacia atrás y determinar los siguientes años hacia atrás. Una vez que yo determino esto, bueno, saco un patrón de anillos y ese patrón de anillos puedo empatarlo con un árbol muerto en pie, con un tocón viejo por ahí, con una troza que esté tirada por ahí, y entonces empato estos patrones de anillos y me puedo ir más para atrás, ¿verdad? Habíamos comenzado por en 1945, 47, ya vamos hasta acá, hasta 1870, con ese empate del árbol viejo con el nuevo, pero pudiéramos encontrar alguna estructura arquitectónica y pudiéramos obtener una muestra de viga, de un pilote,
de un poste, ¿verdad? Del techo, de la puerta, y luego, precisamente a la hora de empatarlo con los muestras que tenemos, los patrones de anillos, podemos irnos todavía más hacia atrás. Entonces, esto es lo que hacemos como la parte del fechado, ¿verdad? Hay ya todo un software que utilizamos para ello también y nos permite precisar, dándole los tiempos, ¿verdad? Y obviamente con la medición que hacemos, nos permite dar con mayor precisión. Entonces, aquí ya está una muestra montada donde podemos detectar aquí la corteza y para acá está el centro. Podemos detectar precisamente diferentes formaciones de anillo y codificamos de diferente manera según el propósito. Son dedas, si son lustros o si son anillos falsos, ¿verdad? O bien si son anillos que requieren una doble verificación. En este caso de esta muestra, estamos verificando que estemos determinando que es aquí el 2000 y nos vamos hacia atrás fechando hasta llegar prácticamente hasta 1855, por ejemplo, ¿verdad? Bien, cuando tenemos muchas muestras de árboles, lo que hacemos es un gráfico que le llamamos una serie de graficar en una muestra, se va calificando en papel milimétrico, se codifica cada uno de los anillos y cuando tenemos muchos individuos o muchas muestras, se va codificando por separado y luego hacemos una, una muestra compuesta con todos los anillos de todos los individuos y vamos corroborando esos patrones de anillos que existen en un individuo u otro y vamos verificando que si ese anillo se encuentran en en una de las muestras. ¿Ve? Posteriormente, hacemos uso de los valores y de la colecta de información de estaciones meteorológicas para hacer el cruce de esta información y generar un modelo que nos dé la predicción de acuerdo con el ancho del anillo, la predicción de la precipitación. Hay que tomar en cuenta que el modelo está considerando, pues obviamente, la estación meteorológica que no tiene a veces muchos datos. Algunas estaciones traen 50, 60 años, que son muy buenos, nos permite tener buena resolución, pero algunas estaciones no tienen tantos datos. Entonces, sin embargo, con técnicas estadísticas podemos hacer el ajuste y con ello hacer la predicción. Utilizamos una beta Belmex para precisamente desplazar aquí la muestra, un microscopio estereoscópico, más bien para hacer el fechado e ir marcando precisamente aquí los botones para ir marcando cuándo termina la madera temprana y cuándo la madera tardía, y eso se va codificando en un software para poder asegurar que podamos tener el de fechado. Si hacemos análisis para hacer correlaciones, hacemos análisis con ARSTA y con Precon y también corremos una cronología con el método de la software que se llama para verificación o verify. ¿Qué hemos hecho en esta parte de Coahuila, en el sureste sobre todo, y algunas partes también del norte de Coahuila? Hemos estado trabajando con una de las especies reconocidas a nivel mundial, que es muy sensible a esta situación de la precipitación y la temperatura y de incendios también, que se llama Pseudotsuga menziesi. Aquí en la región se le conoce como guayamé rojo. Esta es una imagen de la Sierra La Marta. Ustedes pueden ver, inclusive aquí está la torre de incendios. Esta es la Sierra La Marta. Prácticamente todo esto es pseudotsuga y se caracteriza por tener una piña, nosotros les llamamos cono, ¿verdad? Que tiene una especie de barbas. Aquí están las brácteas, son brácteas muy lisas, con apófisis prácticamente lisos, pero sus brácteas parecieran que salen unas barbas. ¿verdad? Es el típico pino de Navidad, es el pino que ahora en Navidad en muchos lugares comerciales lo venden como pino de Oregon, es el pseudotsuga,
Y aquí en la Sierra de Arteaga tenemos varias miles de hectáreas con esta especie. Es una especie de clímax pírico. ¿Esto qué quiere decir? Que es una especie que ha evolucionado con el fuego y obviamente se puede propagar más fácilmente si hay perturbaciones con fuego. También aquí podemos ver algunos manchones. Esta foto se tomó casi en época de otoño, algunos manchones Populus tremuloides o el álamo, que es también de ahí de la Sierra de Arteaga, y es otro indicador también de fuego. Esta es la cara norte de la exposición norte, se quemó en 1975 y es un referente de lo que ha ocurrido precisamente con los incendios, ¿verdad?, aquí en la región. Con esta especie hemos logrado hacer una reconstrucción de la precipitación enero-junio, aproximadamente de 250 a 300 años. En esta imagen podemos ver la precipitación enero-junio en milímetros y de este lado podemos ver el tiempo o los años. La línea roja es la que tiene mayor suavidad sobre el comportamiento de las sequías y podemos ver los contornos de la línea roja. La línea blanca nos da un seguimiento más fino y la otra mucho más suave. Pero en el caso, si seguimos la línea roja, podemos apreciar que esta es la línea de la precipitación promedio, la blanca que está aquí. Todo lo que está por arriba de esta blanca es lluvia, ¿ah?, y todo lo que está por abajo es sequía. Muy bien, entonces podemos ya decir que aquí, cerca de 1660, ya tuvimos una sequía que fue, ¿verdad?, muy profunda, pero rápida. No duró mucho tiempo. Nuevamente, otra vez cerca de 1700, ¿verdad?, otra sequía que también duró poco, pero fue profunda. Pero aquí podemos ver una sequía que duró, ¿verdad?, casi 50 años, ¿verdad? Pocas precipitaciones, pero con una duración muy prolongada, seguido de un ciclo de lluvia también muy importante, ¿verdad? Pero posteriormente nueva sequía y luego otra sequía, luego lluvia, luego sequía, poco de lluvia, luego sequía, otra vez lluvia, sequía, otra vez lluvia, sequía. Entonces, aquí podemos precisamente decir que hubo una sequía nacional, todas estas que están aquí. Esto lo corroboramos con información documental a partir de los trabajos del CIESAS y donde podemos sacar información sobre desastres agrícolas, sobre lo que es las heladas, las sequías, los incendios y demás. Podemos corroborar con eso. Esto nos indican los árboles y por lo tanto lo estamos corroborando con ello. ¿Cuál es el patrón general que observamos? Observamos que las sequías están ocurriendo cada 50 años, casi siempre a mediados de siglo y a principios de siglo. Esto no lo indica Pseudotsuga, pero bueno, dijimos, vamos a ver si en otras especies es esto parecido. Trabajamos también con Pinus pinciana, que aquí en la región es un pino piñonero, que también se le conoce como pino azul, ¿verdad? Es un pino piñonero, esta es la imagen, es un arbolito, es muy ramudo, este es su cono, tiene piñones, también es piñonero. Aquí en la región del sureste de Coahuila es abundante, norte de Zacatecas, también hay algunos rodales hacia Monclova, antes de Monclova, ahí por donde está la muralla, y también hay hacia San Luis y Zacatecas, estado de Hidalgo, en fin, ahí tiene una amplia distribución también. Y con esta hicimos también un análisis dendrocronológico, y aquí logramos muy apenas 200 años, pero volvemos a encontrar este patrón. Ahora tenemos aquí la precipitación, la línea negra es el promedio, y la línea negra es la que habría que seguir, que es la más suave, y nos indica precisamente los años y los periodos de precipitación. Nuevamente encontramos, ¿verdad?, periodos de aproximadamente cada 50 años de sequías, en algunos casos prolongadas, unos casos son cortas pero profundas, en algunos casos muy profundas, ¿verdad?,
En este caso, por ejemplo, también coincide con algunos que ya hemos sacado con Sausuga. Y ya para la etapa del 2000, ¿verdad? Cerca del 2000, que es finales del siglo pasado y principios de este, ya teníamos una sequía. De hecho, en otros trabajos que hemos hecho en campo de plantaciones, precisamente de 1995 a 2002, es donde hemos tenido problemas para el establecimiento de plantaciones en la Sierra de Arteaga por efecto de sequía, ¿verdad? No nos quedamos pensando nada más en Osuga y Pinus pinciana, pudieran ser sensores a esto, sino que también fuimos con el Pinus embroides. Sí, otra especie es Pinus embroides o Pinus onero, es el clásico árbol que vemos en el sureste de Coahuila. Tiene una amplia distribución, no solamente en Coahuila, sino también en la Sierra Madre Occidental, desde Chihuahua, Durango, pasando a Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí, inclusive llega hasta Puebla, Veracruz. Es una especie que tiene una amplia, muy amplia distribución. Y en el sureste de México, en el sureste de Coahuila, perdón, se caracteriza enormemente por estos bosques muy bonitos, por cierto, de pinos en vez. Es una especie que tiene un cono pequeño o una piña pequeña en donde se produce el famoso piñón que conocemos, que se utiliza ampliamente en la parte de la consumo humano, pero también en la repostería y también es fuente importante de alimento para la fauna. Con esta especie logramos hacer una reconstrucción de 400 años. Vamos a decir, esta es la joya de la corona. Nuevamente tenemos la precipitación de este lado, el lado izquierdo, el tipo de este lado. La línea de en medio es el promedio, lo que está por arriba es lluvia, lo que está por abajo es sequía. Y podemos ver que tenemos este ciclo de cada aproximadamente 50 años a mediados y a fines de siglo, en algunos casos periodos secos, cortos e intensos como estos pequeños, o periodos secos compuestos, varios, o bien periodos largos, secos e intensos, por ejemplo, ya por 1600. Pero lo más dramático es que en los últimos años, a partir del siglo, en inicios del siglo pasado y también inicios de este siglo y a mitad del siglo pasado, está claramente marcado, al menos aquí, cómo estas sequías son secos y largos. Esto también coincide con las especies que hemos estado trabajando, como anteriormente hablamos, con el cebosuga y con Pinus pinciana. Y no solamente estos patrones de sequía están aquí en la región sureste de Coahuila, sino también los hemos comparado, conectado con patrones de sequía del occidente de México, en la Sierra Madre Occidental, con Chihuahua y Durango, donde tenemos 9 millones de hectáreas de bosque, también con estas especies de cebosuga y de cembroides sobre todo. ¿Cómo es que logramos hacer todo esto? Tenemos la ventaja de tener publicaciones del CIESAS, donde nos indican precisamente dónde están los desastres agrícolas de México. Es un catálogo histórico. Con otros podemos corroborar los años que nos dicen los árboles y venir a corroborar con la documentación de estos catálogos y podemos encontrar aquí de todo el país, no solamente Coahuila, de todo el país, en este caso de 958 al 1822 y en este otro tomo 2, 1822 a 1900, los desastres. ¿Cuáles son los desastres? Pues desde obviamente sequías, inundaciones, precipitaciones en nieve, fuertes heladas, etcétera, huracanes y demás. Entonces, con esto corroborar lo que los anillos de árboles nos pueden indicar. Bien, espero que con esta charla pudiéramos tener pues al menos una idea de la relevancia de lo que es la dendrocronología, de sus usos, su aplicación y que de manera cotidiana estamos viviendo, como es el caso precisamente debido al cambio climático. El cambio climático es un tema que vale la pena comentar en el sentido de que la variación anual no nos dice nada. Si un año llueve
o si un año es muy seco, no nos dice nada. Sin embargo, la variación en lustros, décadas o ciclos, esa es la mejor resolución, ¿verdad? Porque año con año existe una gran variabilidad, ¿verdad? Habrá años que llueven mucho, habrá años que son más secos, pero cuando encontramos estos patrones a lo largo de lustros, décadas o siglos, entonces podemos tener una certeza de que efectivamente si está cambiando o no el régimen de precipitación y por lo tanto de sequía, que es la tendencia a lo que se comenta sobre el cambio climático. Bien, por su atención, muchas gracias y espero que haya sido de interés y haya yo motivado también el interés y provocado su pensamiento en torno a la actuación de cómo se puede entender la dinámica de la precipitación, sobre todo en estos ejemplos con los anillos de los soles en el sureste de Coahuila. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Eso es una muestra de su conocimiento y erudición. Gracias por compartir. Pero sobre todo le estoy profundamente agradecido. Me dejó con muchas preguntas que ojalá en un futuro nos pueda contestar. Sobre todo le estoy agradecido porque hizo el vínculo hacia el área nuestra, que es el área de la arquitectura, porque en nuestro patrimonio la madera es una parte fundamental en la construcción. No solamente son puertas, ventanas, vigas, en la zona acá de semidesértica, desértica de Saltillo, sino también en la sierra, cabañas, tejamanil y una serie de usos que diversos en la construcción y la carpintería que nos atañen directamente. Doctor, espero que en un futuro nos pueda acompañar y explorar alguna otra faceta de esta ciencia forestal tan interesante. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias por dar el espacio y la disponibilidad. Con gusto seguir colaborando con ustedes. Buenos días. Muchas gracias.